Muy buenos días. A nombre de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública, les saluda Denis Alexis Jiménez López, profesional en psicología, asesor nacional de la Contraloría de Derechos Estudiantiles. Agradecemos a las personas exponentes, señora Ana Teresa León, señora Susana Calvo, señorita Dashley Abigail Valverde Durán y al señor Rodolfo Vicente Salazar y Juan Carlos Chavarría Chorres. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el presente webinario, que lleva por tema Educación, Virtualidad y Pandemia, un reto al cumplimiento de los derechos humanos. El mismo está dirigido a la comunidad educativa, especialmente a las personas funcionarias de las asesorías pedagógicas, supervisiones de centros educativos y direcciones de centros educativos del Ministerio de Educación Pública. El objetivo de esta jornada es analizar el cumplimiento de los derechos humanos en el contexto del sistema educativo costarricense, en el contexto también de la pandemia por COVID-19, para el establecimiento de estrategias que coadyuven a garantizar los derechos de la población estudiantil. Antes de iniciar con la presentación, les solicitamos ingresar al enlace del webinario para que puedan registrar su asistencia. Las presentaciones estarán a cargo de personas profesionales en el campo de los derechos humanos y de la persona estudiante, quien expondrá desde su participación activa en el sistema educativo nacional. Al finalizar la actividad, se abrirá un breve espacio de preguntas para aclarar sus inquietudes. Además, se les recuerda que este webinario estará disponible en el canal de YouTube del IDP para que pueda ser consultado posteriormente. A continuación, escucharemos las palabras de la señora Enid Castro Monge, directora de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, quien dará la apertura oficial de esta jornada. Adelante, doña Enid. Buenos días. En el marco del Día de los Derechos Humanos a celebrarse el 10 de diciembre, la Contraloría de Derechos Estudiantiles les agradece a todas las personas presentes el día de hoy en esta actividad. Extender una especial mención a las personas exponentes, doña Ana Teresa, doña Susana, don Rodolfo y don Juan Carlos, quienes se encuentran vinculados y estrechamente relacionados con el contexto de las personas estudiantes y que hoy abordarán y nos permitirán tener un acercamiento desde su experiencia a una de las tantas realidades a las que se encuentra nuestra población estudiantil. Nuestra gratitud a la estudiante Dashley, quien hoy en representación de nuestras personas estudiantes nos comparte su experiencia y vivencia, manifestarle nuestro compromiso con ellos, con el fin de que cada día le podamos brindar ambientes sanos y una educación de calidad. Nuestro sincero deseo y esperamos que esta actividad sea de gran provecho y que el conocimiento que se adquiera sea un insumo para nuestro diario quehacer en pro de nuestros niños, niñas y adolescentes que hoy más que nunca nos necesitan. Buen día. Adelante, Denis. Muchísimas gracias, doña Enid, por sus palabras. A continuación, contaremos con la exposición de la señora Ana Teresa León, profesora jubilada de la Universidad Nacional de Costa Rica. Adelante, doña Ana Teresa.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Buenos días en particular a todas las personas que trabajan en este tema tan complejo de la educación y que yo creo que se están viviendo momentos difíciles y complejos ahorita y es muy importante que se hagan este tipo de eventos y de reflexiones sobre cómo mejorar la educación para los niños, niñas y adolescentes. Agradezco esa iniciativa de la Contraloría de Derechos y también del Instituto de Desarrollo Profesional. Voy a compartir brevemente, vamos a ver si podemos hacer esto. Bien, ¿están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, se ve bien la presentación, sí. Sí, señora. Ok, bueno, yo lo que voy a tratar de hacer en este ratito es lo siguiente. Voy a empezar, vamos a ver si pasa. Voy a empezar tal vez en una forma un poquito extraña en el sentido de que quisiera hacer una brevísima referencia a qué es educar y qué es la educación y qué es el aprendizaje. Y luego conversar algunos puntos sobre la situación prepandemia, el impacto de la pandemia tal y como se ha identificado en algunos estudios y finalmente algunas propuestas para el abordaje a futuro. El primer punto que quisiera señalar es que la educación, en su definición más concreta, es desarrollar las capacidades físicas, mentales, sociales, morales y afectivas al máximo de su potencial. Es decir, la educación lo que trata de hacer es promover el desarrollo de las personas. Ese es el objetivo de fondo. Y el desarrollo humano tiene una gran cantidad de procesos y de mecanismos que son los que permiten que se logre ese proceso de aprendizaje y también que se dé el proceso de enseñanza. Y lo que quisiera recalcar más que nada es que es aprender. Aprender significan cambios que en conocimientos, actitudes, conductas, valores, etcétera, que son relativamente permanentes. Y este es el punto que yo quisiera recalcar. No son aprendizajes momentáneos o respuestas a un examen o respuestas a una prueba. Son aprendizajes relativamente permanentes. Entonces, la única forma de medir si las experiencias de aprendizaje en el aula están lográndose es valorando en el tiempo si esos aprendizajes permanecen. Por eso a veces se nos olvidan cosas digamos, tal vez las practicamos y las aprendimos y hasta pasamos exámenes que años después ya no nos acordamos de nada. Entonces hay que pensar muy bien cuáles son esos aprendizajes que se requieren para la vida, porque esos son los que sí se necesitan a muy largo plazo y alcance. Y luego, ¿qué es enseñar? Enseñar o mediar o hacer mediación es alguna forma de transmisión, de andamiaje, para que los chicos y chicas puedan aprender, desde pequeñitos hasta los más grandes. Y luego el conocimiento, esto también lo señalo porque me parece muy importante, es algo relativo en evolución constante. Esto significa para el personal docente, que es el desafío más grande, y yo debo decir esto, que aunque ahora señale algunos déficits o algunos problemas, yo tengo muchos años de andar por las aulas en todos los niveles y yo soy la primera en reconocer que el esfuerzo que hace el personal docente es enorme. A veces sin herramientas, a veces sin preparación, a veces con más preparación, a veces con una experiencia bien procesada, a veces no, pero es un esfuerzo enorme, así que yo reconozco esto y las críticas que se puedan hacer no eliminan ese valor y ese trabajo y ese esfuerzo que hace mucha de la gente en las aulas y también directores y otras personas en el sistema educativo. Para aprender se necesitan muchas cosas y quiero señalar esto porque la pandemia ha afectado esto. Es decir, para poder aprender se necesita tomar conciencia, tener interés, motivación, que el aprendizaje sea relevante, que se esté involucrado. Y aquí se plantea un tema muy complicado de cuánto un computador o un teléfono logra involucrar a una persona en un proceso de estos, ¿verdad? Qué refuerzos requiere y qué apoyos. Y luego
en los principios de aprendizaje se señala muy claramente que los temas deben ser significativos, que deben de tener objetivos retadores pero alcanzables. Eso es difícil de hacer cuando uno está mediando a través de una computadora, porque no se está a veces ni viendo los estudiantes de qué es lo que están haciendo. Lo que se pretende aprender es apropiado al desarrollo, hay diferentes formas para hacerlo y se pueden identificar patrones de cómo se aprende, ¿verdad? Y luego, cosas, todos estos puntos no son puntos que yo escribí después de la pandemia, son previos porque son básicos a aprendizaje. Bueno, el aprendizaje no es lineal, depende de la interacción social y necesitan retroalimentación y requiere el uso de estrategias, de muchas estrategias, ¿verdad? Y depende de procesos conscientes o inconscientes. Y el punto central es este. Él o la docente es el principal aprendiente en el aula. Si el docente no es aprendiente con sus estudiantes, es difícil que el proceso educativo se logre. ¿Qué pasa en la situación prepandemia? Acaban de salir ayer o antier las publicaciones del tercer estudio regional comparativo explicativo de UNESCO. Es muy interesante porque ahí se señala que Costa Rica está en casi todos los factores evaluados un poquito para arriba de la media, pero no está en una posición óptima, por decirlo así. Yo los invito a que lo vean. Hay en internet un resumen de ese, no me da tiempo ahorita de presentarlo. Aquí yo lo tengo en mis archivos, pero los invito a que vean el resumen, por lo menos, de lo que dice ese estudio, porque señala que los resultados no mejoraron del 13 al 19. Entonces, yo no quiero insistir en los déficits, pero yo sí creo que si no se reconocen los problemas que se están presentando, no vamos a poder mejorar. Entonces, hay que buscar formas y estrategias para ver cómo analizamos esos resultados, para ver qué estrategias podrían servir para mejorar. Hay críticas y llueven las críticas en este momento, por supuesto, porque está dándose una situación muy complicada para el ministerio, ¿verdad? Pero llueven las críticas ahorita por la cuestión calidad, por la cuestión supervisión, selección y evaluación. Problemas de infraestructura, los cambios de programa, la conectividad. Todos estos son elementos, yo creo que ustedes no quieren necesariamente escucharme mencionar estas cosas, pero son problemas reales que hay que buscarles solución. El currículo completo no está en la mayor parte de los niveles. La capacitación en cascada no necesariamente rinde resultados. Yo creo que ese es un tema que hay que pensarlo muchísimo. Yo creo que hay estrategias como tutores u otras estrategias en aula que podrían ser muy beneficiosas para mejorar lo que pasa. Y la formación universitaria muy diversa. O sea, hay desde universidades que preparan muy bien hasta universidades que no lo hacen, ¿verdad? El uso de la tecnología estaba muy dispar, para decir, y no solo el uso, el acceso, la accesibilidad también. Y el problema de la violencia, que ya estaba ahí muchísimo antes de la pandemia, especialmente en los hogares, también en los centros educativos, pero principalmente en los hogares. Ahora, ¿qué pasa con la pandemia? El efecto de la pandemia depende de muchas cosas. Depende de en qué lugar está uno, depende de factores culturales, de condiciones familiares, de la estructura, la dinámica de la familia, el nivel educativo de los padres, etc. Yo muestro este ejemplo que tengo aquí porque los aprendizajes dependen mucho de la parte prefrontal del cerebro. Y lo que sabemos es que cuando los niños están en desventaja, en maltrato o en abuso, esa parte del cerebro no se desarrolla. Entonces, hay cosas que la pandemia agravó, hay cosas que ya estaban así, y hay cosas que quizás tal vez hasta mejoraron en algunos sentidos, pero las condiciones individuales de cada estudiante en su situación, en su contexto y en su familia tienen que ser analizadas. Es muy distinto estar en lugares muy rurales, por ejemplo, a estar en las comunidades urbano-marginales, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas se han encontrado? De los estudios, este es un trabajo del BID 2020, los chicos y chicas en general, personas menores de edad, se han enfermado menos con la pandemia, ¿verdad? Pero se ha visto afectada su nutrición, controles de salud, acceso a cirugías, a servicios especializados, las otras vacunas que muchas veces no se han puesto, y se observa mucho sedentarismo, alteraciones en sueño y dieta. Las dinámicas familiares han cambiado muchísimo, ¿verdad?
Bueno, ya todos hemos escuchado esto, cambios en rutinas, en confinamiento, estrés. Todo esto ha afectado enormemente los procesos y condiciones para el aprendizaje. Los espacios compartidos, muchas veces no hay espacios suficientes. Hay poco contacto con el mundo externo, especialmente ahora ya nos hemos abierto un poco, pero durante muchos meses hubo muy poco contacto, parques cerrados, espacios, los chicos no podían compartir. Y yo quisiera señalar que todos los estudios que se han hecho sobre qué es lo que más le gusta a los niños en las escuelas y a los colegiales en el colegio son los recreos y compartir, ¿verdad? Y yo creo que eso se vio severamente afectado con la pandemia. Se han perdido muchas personas cercanas, ha habido muchas muertes, muchos duelos. No se puede poner atención a aprendizaje si hay sentimientos y situaciones emocionales muy complejas, ¿verdad? Hay muchos conflictos en las familias por la pobreza, por la pérdida de empleos. Todo eso ha afectado enormemente. Y la violencia y el maltrato, según las investigaciones, ha aumentado a partir de esta situación de estar todos hacinados. El hacinamiento ya se sabía antes de la pandemia, genera mucha violencia. En todas partes del mundo ya hay estudios de eso. Ha habido poco aprendizaje en el nivel concreto, falta de libros y materiales, especialmente en los estratos educativos bajos, y también ha habido un cierre de programas y servicios que apoyaban a los chicos, ¿verdad? O chicas, la suspensión de los programas, la disminución de los recursos. Y en el aprendizaje directamente ya individualizado, hay efectos directos e indirectos de corto y de largo plazo. No hay continuidad en los cuidados en los niños, es decir, en el sentido de que las aulas ya no están ahí como para apoyar los procesos que tienen las familias, y el juego y el aprendizaje se ha dado en aislamiento prácticamente, sin apoyos. En los estudios que hay, 9 de 10 padres conversaron con sus hijos sobre la pandemia, pero los chicos no han participado en las decisiones en general, y 8 de 10 chicos reportan un aumento de emociones negativas asociadas a la pandemia. Y después está también el tema de las poblaciones con discapacidad, migrantes, comunidades alejadas, que enfrentan otras dificultades adicionales. En aprendizaje, ya casi con esto termino, 8 de cada 10 niños y niñas dicen que a pesar de acceder han aprendido poco o nada. Solamente el 10% de los padres dice que se mantuvo la educación como en la forma que estaban acostumbrados. Bueno, el tema del acceso, ¿verdad? Que las familias no tenían acceso, especialmente las pobres, a recursos de internet. 37 a 40 dicen necesitar ayuda para aprender y no la reciben. Y 30% de los padres solamente considera, o sea, el 70% no considera que puede ayudar a sus hijos en estos procesos. Aún desconocemos qué pasó con las pruebas, ¿verdad? Y falta información sobre los aprendizajes logrados en la educación virtual. Entonces, algunas propuestas que yo plantearía, no sé cuántos minutos me quedan, ¿me podría decir alguien? ¿O ya se me acabó el tiempo? No, está con tiempo, doña Ana Teresa. Okay. Lo he hecho súper rápido, no sé, pero me estaba preocupada por el tiempo. Gracias. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, entonces, el asunto es que las posibles propuestas ante todas estas cuestiones que se están dando y que ya la mayor parte son conocidas por todos, ¿verdad? O todas, porque están publicadas en los periódicos, etcétera, y están en los estudios. Yo pienso que hay que reconocer la relevancia de la educación presencial. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me preocupa, realmente me preocupa, que se crea que el aprendizaje se puede dar por guías mandadas por, o sea, que el docente o la docente y su mediación personal, profesional, no es importante. Yo creo que no es sustituible lo que representa el personal docente y el personal administrativo también en un centro educativo para los niños y las niñas. No, yo no veo que un computador, aún con los mejores programas computarizados y clases y lecciones computarizadas, eso va a lograr la educación que se requiere, porque hay un factor de la persona que no es sustituible a través de un computador. Por lo menos eso es lo que yo creo después de muchos años de andar dando vueltas y de trabajar en el tema de la educación. Entonces, a mí me parece que la relevancia de la educación presencial debe ser rescatada. Segundo, precisar
qué cosas sí se pueden trabajar, porque sí se pueden dar algunas cosas por educación virtual y qué por presencial. Ojalá no pase la pandemia y se nos olvide esto y después vuelva a pasar alguna otra cosa donde se requiere educación virtual y no nos haya quedado claro qué se puede hacer por un medio y qué se puede hacer por el otro, efectivamente, o sea, con aprendizajes realmente logrados. Luego, obviamente, hay que dar los recursos y la atención que requiere la educación. Educar es un asunto muy complejo, muy difícil. Yo lo he dicho en algunas de las cosas que he publicado. Una maestra, un maestro, y ni que hablar un director, una directora, tiene al frente, un maestro tiene, o una maestra tiene al frente 20, 25 o más niños o niñas o adolescentes que tienen, además de su mente, tienen su cuerpo, tienen su alma, tienen su corazón, y todo eso está ahí, todo está ahí al mismo tiempo. Y por eso es la dificultad que, barajando todo eso, yo tengo que lograr que se aprenda, ¿verdad? Entonces, y que se aprenda qué en este contexto de los desafíos actuales, digamos, de la sociedad. Lo otro que me parece importante es cómo identificar estrategias para abordar el apagón. El apagón es un tema complejo, difícil, se ha perdido mucho tiempo. Yo me imagino un niño en 4º grado hoy, por ejemplo, o en 3er año de colegio, que ha pasado 3 años de brincos y saltos, para decirlo así, cómo lograr, no es compensar eso, sino cómo lograr que ya a pesar de que pasó eso, logremos que esos chicos y chicas se motiven a continuar, se motiven aún más para hacer ese esfuerzo extra, caminar esa milla extra que hay que hacer para poder recuperar esos aprendizajes. Y digo esto especialmente para las comunidades que viven condiciones de mayor vulnerabilidad, porque ante los exámenes de entrada a las universidades, por ejemplo, ahí sí va a haber un alto muy duro, muy diferenciado con el sistema privado, que sí se ha mantenido funcionando casi a full, ¿verdad? O sea, yo no digo con esto que el público no ha funcionado, sí ha funcionado, y hay gente que ha hecho esfuerzos enormes, pero también se han dado muchos problemas y muchos tiempos que no se ha podido hacer contacto con los estudiantes. Entonces, ¿cómo recuperar la motivación? Me parece a mí que es el tema principal, no tanto los contenidos, porque ya los contenidos, pues ahí inclusive muchas cosas están accesibles, pero es cómo motivar a los estudiantes a volver a entusiasmarse con el aprender. Y ese es el desafío, me parece a mí, para el 22. Y luego, yo sé que se habla de hacer un plan, perdón, ahí hay un error, nacional, regional y local. Yo sé que se habla de un plan nacional, regional y local. Quisiera comentarles que yo he participado en 3 oportunidades diferentes en mi vida en hacer propuestas para el ministerio. Y yo, ahora cuando escucho que se haga un plan nacional, yo quisiera presentarlo al revés. Yo pienso que debería de ser una propuesta local, región por región, y si no, distritos por distritos, tratar de ver qué se puede hacer. Porque si se piensa, mientras se negocia un plan de acción nacional, se queda en el papel, lamentablemente. O sea, eso no cala. Yo pienso que este asunto es como al revés, aunque al final salgamos con propuestas que no todas son iguales. Pero yo creo que eso no es malo en educación. O sea, si una región, por ejemplo, como Limón o como Guanacaste, quiere hacer ciertas cosas, es su contexto. Y yo pienso que si la región lo asume, tiene mucho más probabilidades de lograr cambios en su desempeño, en su motivación de los estudiantes, en el futuro de su región, porque ahí es donde tiene la apuesta en la educación, si lo asume como región. O aún en el nivel local, cada director o cada directora con su propia escuela o colegio. Porque si esa directora o director hace ese esfuerzo, eso va a ir sumando, sumando, sumando. Yo creo que al revés las cosas no nos han funcionado. Yo sé que es una idea que tal vez parece un poco distinta, pero me parece que tiene más viabilidad que pensar en lo otro. Bueno, y lo otro es repensar la educación que se requiere a mediano plazo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde dejamos en alguna medida perdida la Ley Fundamental de Educación, que habla de una educación integral?
Y yo creo que hoy es clarísimo que tenemos que buscar una educación que tenga un equilibrio entre lo físico y la salud, la parte cognitiva, toda la parte académica y esto, y la parte socioemocional, porque no hay forma de que se logre sacar adelante una sociedad si ese equilibrio no existe. Y yo creo que la pandemia nos puso contra la pared y nos lo demostró. Y por último, revisar objetivos y contenidos por nivel y estrategias para evaluarlos. Digo esto porque creo que eso que dice en la propia ley fundamental de que debe haber una continuidad, de que los objetivos y los contenidos, todo eso debe de tener debe ser una estructura que se construye, que se va ampliando y que se va facilitándole al estudiantado cada día mejores oportunidades y más aprendizajes. Tenemos que pensar eso un poco, me parece a mí, y cómo podría evaluarse esas estrategias en cada uno de esos niveles. Conocer lo de la tecnología, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la tecnología, y mantener registros actualizados de las poblaciones, especialmente en riesgo. No se debe ir ni un solo alumno del sistema educativo. Y yo creo que ese es un tema que hay que buscarle la forma de hacerlo. Apoyar los programas de salud mental no le tocan al Ministerio de Educación, le tocan a otros, pero yo sí creo que apoyarlos o impulsarlos o presionar para que se hagan es muy importante, igual que financiar la protección social para que todos esos niños y niñas que dejan la escuela o el colegio por problemas sociales tengan algún mecanismo para salir adelante. Y finalmente algunas preguntas. Le toca a los padres brindar la educación y apoyo pedagógico. Creo que se ha visto en la pandemia que algunos pueden, pero otros no pueden. ¿Quieren los niños que se los brinden sus padres o madres? Yo creo que ahí hay una participación de los chicos y las chicas, opiniones de ellos que deben de mantenerse en mente ante las propuestas que se vayan a construir para resolver este desafío que se tiene ahorita. Y bueno, obviamente cómo abordar la complejidad de factores económicos, sociales, culturales y familiares que están detrás de todo proceso educativo y que no se pueden obviar porque el éxito depende de también considerar estos elementos. Y bueno, y finalmente de lo ideal a lo real. Yo creo que en educación, y digo esto con mucho cuidado, en educación ha habido mucha teoría, mucha propuesta, pero ¿qué podemos hacer en las aulas? Debe surgir de investigar lo que pasa en las aulas, de conocer la propia escuela o el propio colegio y qué se puede hacer y cómo se puede mejorar, más que mantener una expectativa tal vez muy teórica, muy idealizada, pero que es muy difícil de lograr, entonces se queda en el camino y al final no se logra hacer esa construcción progresiva para darles a los chicos y chicas las oportunidades que ellos y ellas no solo tienen derecho, necesitan, requieren, y está en juego el futuro de este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Ana Teresa, por sus palabras. A continuación, contaremos con un mensaje pregrabado del señor Rodolfo Vicente Salazar. Él trabaja en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia y vamos a escuchar este video. Bueno, muy buenos días. Realmente es un gusto estar aquí con ustedes. Yo quiero agradecer la invitación a la señora Enid Castro Monge, jefe de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, al invitarme a este foro tan importante llamado Educación, Virtualidad y Pandemia, un reto al cumplimiento de los derechos humanos. En realidad el tiempo que tengo para exponer es muy corto, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Mi nombre es Rodolfo Vicente, soy abogado, trabajo en la Universidad Nacional en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia. Para no perder más tiempo y esperar que
sea todo un éxito este foro, que me parece de trascendental importancia. Quiero decir que desde el enfoque de la virtualidad, cómo se protegen los derechos de los niños, lo primero que tenemos que hacer es no satanizar la tecnología, sino que ver cómo la utilizamos de forma eficiente para un buen entendimiento entre nuestra generación y la generación de niños, niñas y adolescentes. Cada vez que satanizamos la tecnología, nos alejamos muchísimo más de una relación horizontal con las personas menores de edad. Por eso sí es importante la virtualidad y nos ha dejado muchas enseñanzas a partir de esta crisis del COVID en nuestro país y en el mundo entero. Desde luego que desde la virtualidad también ha crecido muchísimo el tema del maltrato, el tema del matonismo, el tema de la discriminación, porque las personas, al sentir que están en una pantalla y que no están en forma personal, se han puesto de una manera muchísimo más violenta y mucho más sin pensar las frases que se utilizan, y eso genera muchísimos problemas en las relaciones humanas. Sobre todo, tenemos unas relaciones entre adolescentes, niños y niñas, muy complejas por el hecho de que se dicen cosas que después no se pueden quitar en las redes sociales y en esta virtualidad que estamos viviendo, pero que tenemos que aprender en algún momento a manejarla de la mejor manera posible. Me es importante decir que el principio de participación no es el mismo de que habla la Convención sobre los Derechos del Niño, de ser escuchados. Es muy fácil escuchar, pero es muy difícil participar. Y para eso tenemos que pensar muy bien el tema de la escalera de la participación, que yo siento y sigo creyendo que sigue siendo una participación utilitaria, una participación secundaria, no una participación real. Y tenemos que trascender, si queremos que la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña se cumpla realmente, tenemos que pasar a una participación real. Y esto es importante si tomamos en cuenta el principio de la autonomía progresiva. Yo considero que el principio de la autonomía progresiva, sobre todo en el eje de participación, tiene que generarse en varios espacios. El primero, en la familia. Que la participación dentro de la familia sea una participación real. En la toma de decisiones, en la toma de paseos, en la toma de sacrificios, en la toma de comidas, en la toma de vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se va a ir ampliando esa autonomía progresiva en la escuela, en el colegio, en la comunidad y en la vida pública. Entonces, ese principio de autonomía progresiva es lo que tenemos que entender como una necesidad para desarrollar en forma real el eje de ciudadanía. Y me parece que el eje de ciudadanía es un eje que se debe redondear dentro del sistema educativo. El sistema educativo tiene que permear a través de educación preescolar hasta terminar la secundaria un desarrollo pleno de una ciudadanía de criticidad, de no ser venaditos de portal diciendo a todo que sí, sino niños, niñas y adolescentes con criterios para solicitarnos a nosotros, el mundo adulto, que les podamos dar ejemplos reales de lo que queremos, que seamos auténticos, que dejemos de lado el sí porque sí y el no porque no, que tenemos que dar explicaciones con sustento real, porque son personas iguales que nosotros. Con ese tema rapidísimo, ¿verdad? Porque me parece que es rapidísimo hablar un poquito de la autonomía progresiva, tengo que pasar de inmediato al interés superior, que es uno de los pilares de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y aquí vamos a ver dos aspectos muy rápidamente. Primero, en la traducción que se hizo en Naciones Unidas de la Convención, se habló de the best interest, y se tradujo mal, se tradujo a interés superior, pero ustedes saben que ya un instrumento internacional, cambiarle los nombres o cambiarle las posiciones es muy difícil. Entonces, algunos que estamos en el tema de los niños, niñas y adolescentes nos pusimos a repensar el tema y encontramos que era un buen momento para hablar de mejor interés, que era la traducción correcta. Pero como no se puede desligar una de la otra, vamos a entender por interés superior el macro, es decir, los derechos que tienen todos los niños, niñas y adolescentes sin identificar personas en particular. Todos los niños, niñas y adolescentes se les debe aplicar un interés superior. Pero cuando yo determino que es un niño en particular, que es María Víquez, que es
Rodolfo Vicente, que es Camilo Sexto, etcétera. Cuando yo lo especifico en una persona determinada, pasa a ser mejor interés. Entonces aquí vamos a entender, para hacerlo con un modelo matemático, que el 50% lo asume el interés superior y el otro 50% lo asume el mejor interés. ¿Y cómo es esto? Para entenderlo y que no sea complicado. Bueno, si un niño, por ejemplo, vamos a poner solo 2 ejemplos. Si un niño, por ejemplo, o una niña va a entrar a la escuela y en la comunidad donde vive hay 3 escuelas, con que lo matriculen en cualquiera de las 3 escuelas está cumpliéndose el interés superior. Pero resulta que una de esas 3 escuelas es mucho mejor para ese niño en particular, porque tiene equipo interdisciplinario, porque tiene mejores accesos si es una persona con alguna discapacidad, etc. Entonces, si yo en lugar de escoger A o B o C, escojo la C porque se reúnen mejores requisitos para ese niño o niña, entonces ahí estoy aplicando el otro 50%, mejor interés. Entonces, interés superior más mejor interés igual 100% del derecho. Y los derechos no son divisibles, tienen que darse en un 100%. Lo mismo si hay una niña embarazada, por ejemplo, una niña pequeña de 9, 10, 11 años embarazada, ¿verdad? Si la atienden en cualquier hospital, es interés superior. Pero si la atienden en el de niños, que es en el que le corresponde, está aplicándose el mejor interés. Entonces, a partir de ese momento tenemos 50% de interés superior más 50% mejor interés, entonces completamos en un 100% el tema del interés superior. Y eso es importante, la sala aún no lo ha considerado y me parece que la sala se ha quedado todavía solo en el interés superior, pero me parece importantísimo hablar del mejor interés porque siendo la convención un instrumento específico de derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos se aplican a personas específicas y determinadas. Entonces sí es necesario hablar del mejor interés acompañado del interés superior. Realmente ha sido como una maratónica entrar en esta conversación. Me parece que es un tema fascinante. Yo creo que el Congreso va a ser un éxito, que van a tener muchas posibilidades de hacer preguntas y de crecer en este tema. Y yo me quedo a las órdenes de ustedes. No los puedo acompañar personalmente por otras actividades, pero les dejé mi correo electrónico para si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna crítica, alguna sugerencia, me lo hagan saber y yo en el momento que reciba los correos, inmediatamente después los estaré contestando. Muchísimas gracias por haberme recibido en esta ocasión así, tan a lo lejos, pero que siempre estamos presentes. Esperemos que sea de utilidad el Congreso y que logren disfrutar muchísimo. Muchísimas gracias. Después de escuchar este mensaje de don Rodolfo, continuamos. Para continuar en este webinar, contamos con la presentación de la señora Susana Calvo. Ella es funcionaria de la Defensoría de los Habitantes de la República. Nos va a compartir un mensaje. Adelante, doña Susana. Buenos días. ¿Se logra ver ya la presentación? Correcto, doña Susana. Buenos días. Mi nombre es Susana Calvo. Yo trabajo en la Dirección de Niñez y Adolescencia y Juventud, ahora en la Defensoría de los Habitantes. Es un placer para mí esta mañana estar aquí compartiendo este tema de los derechos humanos, ¿verdad? En el tema de la educación, específicamente en el tiempo de pandemia. Pues ya conocíamos, ¿verdad?, la situación que venía ocurriendo antes de la pandemia, ¿verdad? Ya venían rezagos educativos para la población estudiantil desde antes de la pandemia, ¿verdad? Y pues de la pandemia, ¿verdad?, como lo dijo el Estado de la Educación recientemente, nos vino a golpear fuertemente. Voy a dar una pequeña introducción con relación a la institución, ¿verdad?, para que puedan entender un poquito, ¿verdad?, o la Defensoría de los Habitantes. Probablemente ya la mayoría de personas que están acá
conocen la función de la Defensoría, pero para mí es importante tener un poquito de antecedentes. La Defensoría de los Habitantes es un órgano de control de la función de la administración pública, ¿verdad? Muchas veces nos preguntan, como el nombre dice, solamente Defensoría de los Habitantes, y vemos todos los casos, pero no, estamos limitados, ¿verdad? La ley de creación de la Defensoría nos limitó a casos relacionados específicamente a la administración pública. Protege los derechos e intereses de los habitantes frente a las actuaciones y omisiones del sector público. Vela porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, a la justicia, a la constitución política, a las leyes, a los convenios, a los tratados y a los pactos suscritos por el gobierno y los principios generales del derecho. A pesar de que estamos enfocados específicamente al sector público, ¿verdad? Sí tenemos que aplicar todos estos instrumentos que tenemos, ¿verdad? A nivel nacional y a nivel de normas, ¿verdad? Y los principios. La Dirección Nacional, la Dirección de Niñez y Adolescencia recientemente cambió su nomenclatura y agregó la parte de juventud, ¿verdad? Y nos vamos a abocar ahora también a casos, ya de por sí antes estábamos solamente para personas menores de 18 años, pero ahora nos vamos a abocar a casos también hasta personas adolescentes y jóvenes hasta los 25 años. A pesar de que la ley de persona joven habla que la persona joven es hasta los 35 años, el departamento de esta dirección específicamente va a recibir los casos que están involucrados personas hasta los 25 años. Esto en razón de las normas específicas de protección para esta población, ¿verdad? Y algunos otros elementos que se tomaron en cuenta. Esto no quiere decir que antes no se recibían casos de estos grupos etarios, ¿verdad? Sino que más bien como seleccionando para las diferentes direcciones. Sobre el derecho a la educación, ¿verdad? Ya, como indicaba, ya existían problemas particulares y estructurales antes de la pandemia, ¿verdad? Vemos que ya venía un rezago por todas estas cosas que habían pasado, huelgas y demás, ¿verdad? Y pues la pandemia vino a golpear un poquito más el tema de la educación. El derecho a la educación se encuentra establecido en el artículo 77 y siguientes de la Constitución Política, ¿verdad? Donde nos habla de la gratuidad y obligatoriedad, pero no solamente estos principios, sino que supone otros más, ¿verdad? Que tenemos el de la accesibilidad, la asequibilidad y la adaptabilidad y la aceptabilidad, ¿verdad? La accesibilidad es la no discriminación, la accesibilidad física, ¿verdad? Son elementos que presuponen la observación general número 13 del Comité de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales. La accesibilidad se relaciona con el deber de los estados a maximizar las oportunidades de acceso al sistema educativo, eliminando cualquier tipo de obstáculo, ¿verdad? En esto está la no discriminación, la accesibilidad física y la accesibilidad económica. Aquí es muy importante el tema, por ejemplo, de la infraestructura educativa, ¿verdad? Que es uno de los problemas que hemos visto en el sistema educativo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Para el tema de la accesibilidad y no discriminación. La asequibilidad está referida a la obligación del Estado a garantizar la disponibilidad de escuelas, docentes y material educativo. Pues en eso estamos bien porque a lo largo de todo el territorio nacional hay ofertas educativas para los diferentes estudiantes, ¿verdad? Pero como decía el expositor anterior, ¿verdad? Tenemos que garantizar no solamente el interés superior, sino el mejor interés, ¿verdad? Y muchas veces un centro educativo que a pesar de que está cerca para esta persona menor de edad, no necesariamente, ¿verdad? Cumple con todas las necesidades que este niño necesita, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se deben valorar también para el tema de matrícula. La adaptabilidad que implica la obligación del Estado a garantizar una educación que se adapte a las necesidades de la sociedad y comunidad y responda a las necesidades de los alumnos en un contexto cultural. La aceptabilidad supone la obligación de garantizar una educación de calidad, asegurando que los programas de estudio y los métodos pedagógicos se ajusten a las normas mínimas que el Estado aprueba en materia de enseñanza y la educación impartida. El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de garantizar
el derecho a la educación sin distingos de ningún tipo, ¿verdad? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dentro de la normativa jurídica nacional e internacional está la Ley Fundamental de Educación, que nos decía doña Ana Teresa, ¿verdad? De dónde la dejamos perdida, ¿verdad? Es muy importante retomarlo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 26, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 28 y otros más. El Código de la Niñez y la Adolescencia, artículos 57 y 59. El derecho a la educación supone varios ejes, ¿verdad? La estrategia para el desarrollo de las personas. Desde su niñez y a lo largo de su vida, esto es una estrategia que debe fundamentar, ¿verdad? En sus vidas, el derecho a la educación, pues permite el desarrollo de las personas a un ámbito cognitivo, social y cultural, y se desprende del ejercicio de la capacidad de aprendizaje de todo ser humano. Por tanto, en sí mismo no solamente es un derecho, ¿verdad?, sino una herramienta para posibilidad de cumplimiento de otros derechos fundamentales, como lo es el salir de la pobreza, ¿verdad? De acuerdo a las estadísticas del INED, ¿verdad?, y eso nosotros lo hicimos ver en el último informe presentado a la Asamblea Legislativa, para septiembre del 2020, 37 de cada 100 niños en edades de 0 a 12 años se encontraban en situación de pobreza, y el incremento en la pobreza coincide con el aumento en el desempleo, ¿verdad?, el cual creció en 10.6 grados porcentuales el año pasado con respecto a la pandemia, ¿verdad? En comparación al tercer trimestre del año anterior, 2019, lo cual obviamente genera una gran desigualdad. También debemos tener en cuenta, ¿verdad?, que la política educativa que se genere, ¿verdad?, que ya viene una nueva política educativa, la persona debe estar en el centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Ahora bien, con el tema de la pandemia, ¿verdad? En el curso lectivo 2020, ¿verdad?, que fue completamente a distancia, vemos que fue muy complejo, fue de suma incertidumbre, ¿verdad?, para todas las partes en la comunidad educativa, tuvo muchos retos, tuvo temas de promoción y exclusión que ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Fue de incertidumbre y complejo, o sea, obviamente, ¿verdad?, cambiar el proceso de enseñanza presencial al que estábamos acostumbrados durante tanto tiempo, ¿verdad?, generó una serie de retos para el Estado costarricense, sus actores y comunidad educativa. En el 2020, en el informe del Estado de la Nación, indicó que en medio de la pandemia se presenta tanto como una crisis como una oportunidad. Como lo decía el expositor anterior, ¿verdad?, no tenemos que ver la tecnología como algo malo, ¿verdad?, sino más bien como algo que nos puede, una herramienta que nos puede ayudar a fortalecer ya la educación que tenemos, ¿verdad? Pero la pandemia pues agudizó la crisis, ¿verdad?, las brechas que ya veníamos teniendo en el tema de educación, no solamente en comparación de la educación pública con la privada, ¿verdad?, sino con comunidades rurales y las de acá, de la meseta central, ¿verdad?, que ya de por sí ya vienen ensanchando estas brechas, ¿verdad? Pero también nos proporcionó, ¿verdad?, el tema de la pandemia, la innovación y creatividad para buscar soluciones y diseñar instrumentos que permitan a los docentes y estudiantes incursionar en nuevas formas de desarrollo del aprendizaje. Desde la Defensoría hemos realizado un proceso de monitoreo de las acciones durante tanto el curso lectivo del año anterior como en este, ¿verdad? Ahorita más adelante voy a explicarle nada más brevemente algunos ejemplos de casos que hemos recibido. Esta Defensoría tiene claro que el aprendizaje a distancia no es sinónimo de educación virtual, ¿verdad? Tal vez que eso no se le ha hecho bien claro a la población, ¿verdad? Y no se trata de clases virtuales, sino que es una herramienta más de la estrategia de aprendizaje. De ahí, quienes no contaron con el acceso a la conectividad en el pasado curso lectivo, vieron disminuida, ¿verdad?, su capacidad de aprendizaje o su oportunidad para brindarle el aprendizaje. La situación de pandemia obligó a una transformación curricular con carácter de urgencia y la búsqueda de estrategias y recursos. Esta Defensoría reconoce el esfuerzo que el MEP ha hecho en garantizar la continuidad del proceso educativo a distancia. Cambió de las estrategias de aprendizaje, brindó beneficios de programas de equidad, ¿verdad? Todo lo que fue el programa de becas,
para transporte y alimentación se siguió brindando, ¿verdad? Y eso fue una gran oportunidad para las personas mantenerse en el sistema educativo. Se habilitaron los correos electrónicos, que muchos de los funcionarios de hecho no lo utilizaban. Se dieron clases por televisión, programas radiales, se distribuyó material, en fin, ¿verdad? Todas estas cosas que el ministerio hizo, la Defensoría las reconoce, ¿verdad? Pero fue para disminuir el riesgo de exclusión y para mantener a los estudiantes en el sistema educativo, ¿verdad? Se dejó un poco de lado, ¿verdad?, el tema de la calidad, que es lo que la Defensoría había venido diciendo en los diferentes informes. ¿Esto por qué? Porque se abocó a mantener a la población estudiantil en los centros educativos y no específicamente a su aprendizaje, ¿verdad? Porque los contenidos obviamente disminuyeron por el tema de la estrategia que se tomó para enseñar. En el informe nosotros hicimos un llamado de atención, ¿verdad?, al Estado, porque después de más de un año de haber comenzado la pandemia, el gobierno en general, ¿verdad?, no estamos hablando del Ministerio de Educación específicamente, ¿verdad?, no había sido capaz de mejorar las condiciones de acceso a la conectividad, en especial a los estudiantes de regiones rurales, por lo que la Defensoría hizo un llamado de atención al MEP, al ICE, al MISIP, al CONATEL, ¿verdad?, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, en relación con todas las iniciativas que se estaban presentando a nivel de Asamblea Legislativa en el tema de fomentar la conectividad, ¿verdad? Y dentro de la información que recibimos, lo que nos indican es que al menos 50% de la población no tiene conectividad. Y el programa de hogares conectados lo que propone es ampliar la meta a 61.500 hogares en un plazo de 5 años, lo que no es una solución a corto plazo. El curso lectivo 2020 finalizó con un 86% de los estudiantes en condición de aprobado y un 8% del estudiantado realizó estrategias de promoción. Y en una situación de excluidos, un 2%. ¿Cuánto significa este 2% en toda la población estudiantil? Más de 18.000 estudiantes. O sea, esto quiere decir de que aunque es un porcentaje muy bajo, son muchísimos estudiantes, ¿verdad?, los que quedaron excluidos en el sistema educativo en el año 2020, ¿verdad? Entonces, en eso sí hay que prestarle mucha atención. A pesar de que ese porcentaje, ¿verdad?, y esa cantidad se escucha muy grande, este porcentaje disminuyó en comparación del año anterior, que fue un 2.4. En el curso lectivo 2021, venimos ya a un curso lectivo combinado, a presencial y a distancia, ¿verdad? En la mayoría de personas que no están acudiendo al sistema educativo presencial es en razón de que sus padres tomaron la decisión de no hacerlo, ¿verdad? Y en muchos otros casos es por el tema de infraestructura de los mismos centros educativos o que no cuentan con todos los servicios disponibles para poder cumplir con los protocolos, ¿verdad? Sin embargo, de algunas investigaciones que nosotros hicimos, las personas que regresaron a la presencialidad, ¿verdad?, en algunos casos solamente asisten de 2 a 3 horas al día y 2 o 3 veces por semana, alternando una semana de por medio con otros subgrupos, ¿verdad?, por el tema de aforo y el distanciamiento. Entonces, esto también tiene que tomarse muy en cuenta, ¿verdad?, porque a pesar de que se regresó a una presencialidad, pues no ha sido completa. La brecha educativa se sigue ensanchando, ¿verdad?, como les indicaba, no solamente entre escuelas privadas y públicas, sino en la rural, urbana y demás, ¿verdad?, y ha crecido en los últimos años. Los resultados de estas diferencias no se van a ver ahora, ¿verdad?, sino se van a ver en un periodo de 5 o 10 años, por lo que es urgente adoptar las medidas necesarias y oportunas para revertir el rezago, sin las cuales el efecto social y económico en el país puede ser de difícil reversión, aunado a la afectación del pleno disfrute de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a su derecho a aprender y desarrollarse plenamente. El Estado costarricense, bajo la rectoría del MEP y con el apoyo de la Asamblea Legislativa, debe abocarse sin demora al planteamiento de un plan remedial y de cierre de brechas en cuanto a la calidad de la educación y a la conectividad. Esta generación de estudiantes ha sufrido en los últimos 3 años afectaciones de gran impacto,
respecto a la continuidad y calidad del servicio educativo. En el informe del estado de la educación del 2020 vemos problemas estructurales no resueltos, ¿verdad? Hizo el señalamiento de problemas estructurales no resueltos, bajos desempeño en las pruebas PISA que se realizaron en el 2018, exclusión, el aumento de los niveles de pobreza, recortes en los aprendizajes, persiste la brecha digital, bajos niveles de competencias digitales en el estudio que se hizo a todos los docentes, ¿verdad? Muy pocos sabían utilizar la herramienta o muchos centros educativos de hecho no cuentan con las herramientas para que se puedan conectar con los estudiantes de forma digital, aumento en la demanda de los programas de equidad y ausencia de evaluaciones dificulta la evaluación, ¿verdad? Entonces no sabemos realmente cómo estamos en la educación porque sin evaluaciones pues es muy difícil poder ubicar al Estado costarricense en cómo está, ¿verdad? Y ya lo vimos recientemente en las pruebas que vinieron a sustituir las pruebas de bachillerato, ¿verdad? Lo que pasó por el tema de los factores asociados, ¿verdad? El problema que se vio en la aplicación de la prueba de factores asociados. La Defensoría abrió una investigación en ese tema específicamente, pero no en lo que todas las demás instituciones están realizando la investigación, ¿verdad? Que es como identificar quiénes fueron los culpables, por qué se dio, ¿verdad? El tema de violación a información privada de las personas, etcétera, etcétera. Nosotros lo estamos viendo desde el enfoque de la afectación en el interés superior de la persona menor de edad. O sea, ¿qué afectación tuvo esa aplicación de esa prueba a las personas menores de edad, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer el Estado para resolver esa situación que la persona menor de edad está enfrentando al verse sometido a contestar todas estas pruebas? Las metas a corto y mediano plazo que señala el Estado de la Educación. Un acuerdo nacional para la educación. Nosotros hemos estado en varios foros y han conversado al respecto, ¿verdad? Y esto se escucha sumamente amplio, ¿verdad? Entonces sí, el MEP tiene que delimitar, ¿verdad? Como decía, un plan remedial para poder no solamente acortar las brechas, ¿verdad? Sino tomar el tema de la virtualidad y el tema del Internet y la conectividad como un aliado más, como una estrategia más, ¿verdad? Pero no dejar de lado que la presencialidad es fundamental. Se habla de una campaña nacional para fortalecer las habilidades lectoras. Salimos súper mal, ¿verdad? En el tema de las habilidades lectoras, o sea, estamos dejando de leer, tenemos que fomentar mucho más a nuestros niños, niñas y adolescentes a la lectura, ¿verdad? Tal vez por la misma virtualidad o por la misma internet hemos dejado mucho el tema de la lectura, ¿verdad? Entonces hay que fomentar un poco más en estas poblaciones el tema del hábito de la lectura, la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Y las pruebas nacionales. Vamos a ver los resultados que van a tener estas pruebas FAR, a ver cómo vamos a salir en el tema de educación, los planes remediales de nivelación, aplicar el examen de idoneidad docente, ya esto lo venía diciendo el Estado de la Educación muchos años antes atrás, ¿verdad? No solamente este año, sino que años atrás ya lo venía señalando. Extender nuevas formas de contratación docente, ya también esto lo venían señalando años atrás. Una red educativa de alta calidad, ¿verdad? O sea, el tema de la conectividad, las competencias digitales docentes, los recursos educativos accesibles, variados y de acuerdo al currículum. Como decía Ana Teresa, ¿verdad? El currículum no está completo en todos los centros educativos, todavía faltan centros educativos que den el currículum completo, ¿verdad? Entonces eso sí se tiene que abocar el MEP para que esto sea una realidad y se logre. El acceso universal a una buena conectividad en los hogares, ¿verdad? La educación no estaba, los padres no estaban preparados para una educación en casa, ¿verdad? Recientemente también se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de educación en casa, ¿verdad? Que la Defensoría presentó hizo su análisis, ¿verdad? Y demás, y se tomó como parámetro el tema de la pandemia y la educación en casa como fundamento para presentar este proyecto de ley, pero esto tiene otras connotaciones y tiene otros puntos que analizar, ¿verdad? Y no necesariamente por la pandemia y porque se tuvo que tomar de emergencia, ¿verdad? Una educación en casa, se tiene que fomentar una educación en casa, ¿verdad? Porque ya sabemos que la presencialidad por mucho es indispensable, ¿verdad? No solamente por el tema de que el niño o niña adolescente esté presente en el centro educativo,
sino porque el centro educativo es un lugar donde muchas veces se han evidenciado problemas de violencia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es un lugar seguro donde el niño, niña, adolescente llega, comparte, se relaciona con otros, o sea, tiene otro montón de significados más. Ejemplos más o menos de quejas que han llegado a la Defensoría con relación al tema de la pandemia en estos días. Al inicio de la pandemia creíamos que iba a crecer significativamente el tema de las quejas, ¿verdad? Por el tema de que las personas no estaban acostumbradas a realizar sus quehaceres de la escuela en la casa, ¿verdad? Pero no, fueron realmente muy pocas las que ingresaron en el tema, por ejemplo, de que no les entregaban las guías de trabajo autónomo, ¿verdad? Impresas. Entonces la persona no tenía la capacidad económica para imprimirlas o para ir a sacar fotocopia, ¿verdad? Entonces ahí se logró con las juntas de educación, ¿verdad? Que se les entregara este material de forma gratuita y de forma impresa. Esos realmente fueron muy pocas. Otras que sí nos llamó la atención, por ejemplo, alertas tempranas que el Ministerio de Educación generó en relación a personas que no estaban presentando sus trabajos a clase, ¿verdad? Nos dimos cuenta que en muchos, ¿verdad? Casi que en un 80% era en razón de que el padre o madre de familia o la persona encargada en el hogar no tenía las herramientas suficientes para poder apoyar a ese estudiante desde casa. ¿A qué me refiero con herramientas? Por ejemplo, tuvimos un caso de una señora que tenía un pequeño retardo, ¿verdad? Y de hecho había sido estudiante de educación abierta, ¿verdad? Por el tema mismo de su discapacidad, ¿verdad? Entonces, ella había sido estudiante del mismo ministerio, el mismo ministerio la conocía, ¿verdad? Y ella tenía disminuida su capacidad para poder explicarle a los niños, a sus hijos, lo que tenían las guías, ¿verdad? Entonces ella ocupaba mucho más oportunidades de acompañamiento. Eso es, digamos, lo que más vimos en el tema de las alertas tempranas, ¿verdad? Una falta de acompañamiento docente, no necesariamente porque el docente no daba el acompañamiento, sino por la falta de herramientas. ¿Por qué? Porque esa persona no tenía la conectividad, solo un teléfono celular y no tenía para estar recargando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, era por falta de herramientas para esa conexión entre el centro educativo y el estudiante. ¿Qué otras quejas más recibimos? Recibimos al inicio el tema de la alimentación, pero ya luego entendimos, ¿verdad?, que para primaria sí era obligatorio darla, ¿verdad?, el tema de la alimentación, y en secundaria era un tema de beca, ¿verdad?, o sea, era un tema de necesidades. Si la persona presentaba al inicio de año, ¿verdad?, su necesidad de contar con los alimentos, pues hacía una valoración y se determinaba, ¿verdad?, si esa persona iba a contar con los alimentos o no. Entonces, al tema de la pandemia, ¿verdad?, como era generalizado, no se tenía como clara esas situaciones. Ya una vez clara, pues ya se le pudo explicar a las personas, ¿verdad?, cómo era el trámite, que tenían que realizar al centro educativo para el tema de la alimentación. Recientemente recibimos denuncias de lo de las pruebas FARO, pero en el sentido de que no tenían el apoyo, ¿verdad?, y este acompañamiento a los estudiantes que estaban a distancia, no tenían el acompañamiento de los profesores, ¿verdad?, en el tema de prácticas, en el tema de acompañamiento propiamente de lo que iba a salir. Las pruebas FARO fue todo un tema de incertidumbre, ¿verdad?, y ha venido cambiando durante estos años, y este año principalmente, ¿verdad?, hasta septiembre se publica ya el último programa donde venían los temas que iban a salir, ¿verdad?, en las pruebas. Entonces, a pesar de que muchos colegios pues sí tenían el acompañamiento de los profesores, en algunos otros no, y en este caso recibimos un caso, ¿verdad?, no fueron muchos, ¿verdad?, fue un caso específico de un colegio en particular que recibimos que no estaban recibiendo acompañamiento, pero los estudiantes que estaban a distancia, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad?, hay que retomar, obviamente, otra vez el tema de la importancia de la presencialidad, ¿verdad? Y cuáles estudiantes no están asistiendo a la presencialidad, como vuelvo a repetir, ya sea por infraestructura del centro educativo, que eso tiene que solucionarlo el Ministerio de Educación, y por el otro lado, padres de familia que todavía, ¿verdad?, no están enviando a sus hijos a la presencialidad. Y eso también les está afectando a ellos. En general, lo que más evidenciamos, ¿verdad?,
fue esa falta de acompañamiento en el tema de las clases de la educación a distancia propiamente, ¿verdad? No tanto la presencial, porque los chicos van con la GTA al aula y demás, y la hacen y la llevan a casa, pero los que están a distancia, pues ese acompañamiento, ¿verdad? Como les decía, por falta de muchas estrategias y muchas veces, a veces por la misma educación que cuentan los padres de familia en el hogar, que no reciben ese acompañamiento. La Defensoría está muy agradecida por la invitación que nos hizo la Contraloría de Derechos Estudiantiles a este foro, ¿verdad? Estaba invitada mi jefa, la licenciada Katia Rodríguez, pero no pudo porque hoy era el foro, precisamente el foro de seguimiento al Código de la Niñez y la Adolescencia, que se realiza todos los jueves primeros de cada mes, ¿verdad? Entonces ella no pudo participar y me delegó a mí la tarea, ¿verdad? Espero que les haya servido la información y cualquier consulta estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Susana, por su participación, por referirse al tema del respeto a los derechos humanos de la población estudiantil durante la virtualidad en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Seguidamente tendremos la participación de la estudiante del Colegio Vocacional, Monseñor Sanabria, de la Dirección Regional de Educación de Desamparados, la señorita Dashley Abigail Valverde Durán, quien cursa la especialidad de Diseño y Desarrollo Digital y expondrá su experiencia como estudiante durante el proceso educativo en el contexto de la pandemia del COVID-19. Adelante, compañera. Muy buenos días. ¿Se ve la presentación? Sí, correcto. Ok, perfecto. Muy buenos días. Mi nombre es Abigail Valverde Durán. Un gusto poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Soy parte del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria y estoy en la especialidad Diseño y Desarrollo Digital. Un gusto poder estar compartiendo en este foro de Educación, Virtualidad y Pandemia, un reto al cumplimiento de los derechos humanos. Y en este caso quiero compartirles desde un punto de un estudiante. ¿Qué son los derechos humanos para los estudiantes? Es importante que nosotros, como personas, habitantes de nuestro país, tengamos en cuenta que los puntos de vista son totalmente diferentes en muchos campos. Es fundamental resaltar que los derechos generan y comprometen deberes, los cuales se entienden como aquello a que está obligado, además de tener autonomía, responsabilidad y libertad. Sentido de pertenencia, cumplir con los compromisos adquiridos en el momento de matrícula en un colegio. Nosotros como estudiantes a veces es difícil contestar qué son los derechos humanos, pero es importante saberlo. Nosotros como estudiantes vemos los derechos humanos como algo que tienen que respetar y tenemos ese derecho a reclamar. ¿Cómo han sido los derechos humanos durante la educación virtual? Ha sido un poco complicado, no se lo niego, ha sido un poco cansado, pero ha sido una etapa para crecer y para aprovechar el tiempo. En mi caso, he tenido muchos estreses del tema del internet, de que se va la luz, X cosa, pero la verdad ha sido una etapa para yo aprender muchísimo. Hace unos días veía una frase de Claudio Rama Vitale, que es un ensayista, economista y profesor uruguayo. La verdad me gustó mucho escuchar la charla de él. Y él dice, la educación virtual es la única forma plena para realizar el derecho a la educación. Es importante nosotros también basarnos no solo en lo que pensamos, sino a lo que verdaderamente está pasando, tanto en el punto de administración, a los que están a cargo, profesores, entre otros. A veces tenemos un pensamiento un poco cerrado y no nos damos cuenta que a veces el pensamiento puede estar mal. Entonces, toda educación es un camino a la libertad, ya que crea competencias que permiten mejorar las expectativas y posibilitar mejores desarrollos futuros. La educación
siempre, siempre en este sentido es un espacio de libertad, ya que además aumenta nuevas capacidades de analizar las realidades y comprender el entorno en el cual vivimos. La historia de la humanidad es un avance hacia la libertad de las personas y ello está asociado directamente al mejoramiento del conocimiento y de la formación de nosotros como estudiantes. La educación a distancia es una forma superior de libertad, ya que no está sujeta a nuestra movilidad o determinaciones o costos de traslado o disponibilidad de tiempo. Es muy importante ver que la educación virtual también es una forma de cumplir nuestros derechos a la libertad, porque tenemos derecho a disponibilidad del tiempo, entre otros. Les quería compartir un gráfico que es de América Latina y el Caribe. En 29 países son las estrategias de continuidad de estudios en modalidades a distancia. 29 de esos países son instrumentos de aprendizaje a distancia. 26 de ellos son en aprendizaje en línea. 24 son aprendizaje fuera de línea. 23 son transmisión de programas educativos por televisión o radio. 18 son plataformas en línea de aprendizaje a distancia. 15 son recursos dirigidos a docentes. En 8 países se entrega dispositivos tecnológicos y en 4 clases en línea en vivo. Nosotros como Costa Rica hemos implementado muchísimos de estas estrategias, como el de la televisión, recursos dirigidos a docentes, instrumentos de aprendizaje, las GTA, los IS, clases en línea en vivo, clases a distancia. La verdad hemos sentido un apoyo bastante grande por medio de los profesores. Como se los vuelvo a repetir, ha sido complicado, ha sido un poco difícil acomodarnos a esta modalidad diferente, aunque nosotros como estudiantes estábamos un poco acostumbrados a la tecnología, teléfonos, computadoras, tablet, y los manejamos de pies a cabeza, pero era complicado la concentración. ¿Por qué la concentración? Al nivel virtual ha sido correctamente, ya que ha llegado el cuidado de la salud, que es lo más importante, y entonces ahí es donde yo les digo, se estaba cumpliendo los derechos, porque uno de nuestros derechos es la salud, y uno de los puntos de la educación a distancia es que no estamos yendo a exponernos o a estar a ese nivel de salud y se ha estado cumpliendo. Entonces es importante recalcar que aunque ha sido difícil y en su totalidad no se puedan cumplir todos, hay de los derechos más primordiales se han estado cumpliendo. Un estudio que hice entre varios compañeros del colegio, les pregunté qué pensaban ellos de las clases virtuales a distancia, qué podían mejorar. Es importante, como se los decía, no solo verlo tanto de mi punto o en el punto de un adulto, sino verlo de varios puntos. Entonces, una de mis compañeras decía, al principio fue difícil porque era una nueva forma de trabajar que ni alumnos ni maestros estábamos acostumbrados. Ella agregó, decía, algunos de los beneficios que pude apreciar fue que podía ahorrarme el transporte, que podía aprovechar más tiempo desde mi casa. Otra de mis compañeras decía, me gustaría que se encontrara una manera de reducir las horas en las que estamos pegados a los dispositivos electrónicos, ya que resulta muy cansado. Esto ha sido bastante difícil, estar pegado muchísimo a una computadora, tanto a las personas que están en una especialidad, más que todo informática. Entonces, estos son los puntos de vista de algunos estudiantes que son buenos que tomar en cuenta. Bueno, ¿han sido respetados mis derechos como estudiante? Es una pregunta que me tuve que hacer para poder compartirles, porque no es una pregunta que hago diario, no es una pregunta que cuando estoy haciendo una GTA digo, uy, se está cumpliendo mi derecho como estudiante. No, y les puedo garantizar que hasta el día de hoy lo estoy diciendo. ¿Han sido respetados? Pero antes de hacerme esta pregunta, tuve que hacerme la pregunta de cuáles son los derechos que tengo como estudiante. Porque yo no puedo llegar y hablar de que sí se están cumpliendo si no sé cuáles son mis derechos. Podré saber los derechos de salud, de una educación, etcétera, pero hay más derechos en los cuales no sabemos si se están cumpliendo.
Tenemos derecho a igualdad de oportunidades, derecho a una docencia de calidad, derecho a una evaluación objetiva, derecho a compatibilizar trabajo y estudios, derecho de información, derecho a recursos e instalaciones, derecho de protesta cívica. Infinidades de derechos más. ¿Qué les puedo decir? Ha sido difícil, como se los decía, cumplir estos derechos, pero en su totalidad se han estado cumpliendo. Yo agradezco mucho el esfuerzo de todos los profesores, de todo el sistema administrativo que ha luchado por tener y velar por nosotros, por una educación, implementar nuevas cosas para poder estar en contacto con nosotros. De verdad lo agradezco mucho. Y de parte yo sé que muchos de los estudiantes lo agradecemos. Ha sido difícil, sé que a muchos estudiantes les aburre, no les gusta, pero ha sido una forma de implementar y de saber que no tenemos que dejar quieto ese derecho que tenemos, que es estudiar. ¿Qué derechos se pueden ver afectados en la educación virtual o remota? El derecho a la protección y cuidado especial de niños y niñas y adolescentes. Eso es uno de los que podemos ver afectados. Los derechos de los pueblos indígenas o de bajos recursos indican que niños y niñas y adolescentes indígenas o de bajos recursos tienen derecho a todos los niveles de educación sin discriminación e igualdad de condiciones. Esto pasa igualmente con las personas que tal vez no pueden imprimir la GTA o que no tienen disponibilidad de Wi-Fi, no necesariamente estos casos. Entonces, eso es uno de los casos que podemos ver afectados. Además de interrumpir las trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afectados, también la alimentación y la nutrición de población estudiantil, especialmente en los sectores más vulnerables. Son derechos que hemos visto afectados, pero poco a poco los hemos ido mejorando. En el caso de los, como decía la compañera que expuso anteriormente, se fueron implementando el tema de que ya en las escuelas se tenía que ver el tema de la alimentación, las becas, en el caso de las personas que ya el tema de la GTA se iba a estar dando, entre otros. Ok, necesidad para aprender virtualmente. Acceso y buena calidad de internet. Tenemos 38 en total, en la urbana 37, en la semirural 39 y en la rural 42. Tener computadora o tablet, en total tenemos 28, en la urbana 27 y en la semirural 30 y en la rural 31. Saber usar las plataformas educativas, 12 en total, urbana 11, semirural 16 y rural 9. Tener tiempo, total 10, urbana 10, semirural 10 y rural, en este caso el número varía un poco porque decimos 9. Pero hay muchos aspectos en los cuales no están registrados todavía. Alguien que me ayude, 8, 8, 6 y 7. Y nada, estamos 5, 6, 1 y 2. Es importante saber estos aspectos porque tal vez los tenemos conocidos, pero no sabemos si de verdad se están cumpliendo o en qué momento los podemos poner en práctica. Ventajas para el alumno. Es un poco más flexible, hemos tenido más disponibilidad de tiempo, eso estamos totalmente seguros. Hemos tenido un poco más de tiempo a la hora de realizar otros que vamos a salir con nuestros amigos, tenemos tiempo para realizar cursos, etc. Eliminación de barreras geográficas y precios más atractivos. Y también quisiera hablar de las ventajas que tienen los profesores. Capacidad de ofrecer el mismo contenido grabado una única vez a miles de alumnos. Esto ha sido una de las maneras más fáciles en el caso de los profesores. Posibilidad de atender a un público mayor, incluso de otros países. Y oportunidad de tener negocios online o de generar ventas o otras cosas por internet. Un segundo por aquí. Ok, listo. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, correcto. Ok, perfecto. Esto es una de las maneras más
importantes con las cuales ha sido afectada la educación virtual, que es el tema de los distractores. Como ven, ella ya está en sus redes sociales y la clase está al otro lado. Sé que para nadie es un secreto que esto pasa en todos los estudiantes y pocos se preocupan por su educación. Entonces es importante recalcar que en este caso ha sido un poco difícil. No ha sido de buena ayuda para nosotros las clases virtuales del todo, porque seguimos siendo jóvenes, tenemos mejores atractivos que una clase, ¿verdad? No tenemos esa dicha de decir, uy, qué bueno que tengo estudio, qué bueno que en un futuro puedo sacar. Muchos no se preocupan por su estudio y hemos visto afectados los distractores. Y es importante recalcar que además de interrumpir, estamos interrumpiendo nuestra gran ayuda, que es nuestro futuro. ¿Qué considero que se debe mejorar para que mis derechos como estudiante se garanticen en la virtualidad? Tratar de desarrollar una buena relación con los estudiantes, en el caso de profesores, administrativos, mostrar siempre diferentes formas de enseñar, hacerlo de manera diversa e innovadora. Si se va a realizar un cambio en el contenido del curso, hacerlo poco a poco, que no sea drástico, dejar su sello y su marca personal en todas las formas de dar conocimiento. Es muy importante dar esa marca personal, ya sea como profesor, administrativo o estudiante. La marca personal es lo que lo hace a usted recordarse como una persona de bien, construir consejos sobre la importancia del cuidado, el amor y la protección para los más pequeños, sobre el lugar de juego en el aprendizaje y el desarrollo integral, y establecer condiciones mínimas para la atención son algunos de los elementos claves de esta visión. Vamos a hablar un poco más que todo de los padres y de los profesores, etcétera. Uno de ellos es la preocupación excesiva, sentimientos de tristeza, ansiedad, incertidumbre, miedo a perder el trabajo, compras excesivas por pánico y miedo por la situación económica son algunas de las cosas que nos preocupan y que les preocupan a los padres y lo transmiten a los estudiantes. Es importante hablar de esta área porque en el caso de nosotros como estudiantes ha sido un poco difícil ver a nuestros padres preocupados, con ese sentimiento de tristeza, porque no necesariamente se ha tratado de estudios, sino también se ha tratado de lo que tenemos alrededor. Nosotros como estudiantes nos hemos preocupado por nuestros padres. En mi caso he visto a mi mamá preocuparse porque mi estudio esté bien, y ha sido un poco difícil para ellos. Entonces también estos son algunos de los sentimientos que provocan la pandemia, y sé que en el caso de muchos profesores que son padres o que han estado ahí apoyando a un familiar que es padre, se ha visto lo difícil que es seguir adelante. Entonces creo que nosotros tenemos que aprender que los derechos como estudiantes no se han cumplido a la totalidad, pero han sido de buen provecho para nosotros. Poco a poco se pueden ir mejorando, no todo es perfecto, pero ha sido una de las formas más importantes para desarrollarnos a nosotros como estudiantes, aprender a mejorar y aprender a madurar en un ámbito tan importante que es el estudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dashley, por su participación, sus palabras. Ahora, para continuar, vamos a presentar un video, está pregrabado, a cargo del señor Juan Carlos Chavarría Chorres. Él es el director de una fundación que se llama Transformación en Tiempos Violentos. Hola, hola, muy buenos días. Enorme saludo para todos en este importante foro del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Mi nombre es Juan Carlos Chavarría, soy artista plástico costarricense, soy director de la Fundación Transformación en Tiempos Violentos y también director del Festival Internacional Art for Change, Arte por el Cambio. Me han pedido esta mañana
bueno, dé un mensaje sobre el arte como herramienta para el respeto de los derechos humanos de la población estudiantil. Nosotros, bueno, hace aproximadamente 10 años que empezamos a proponer destruir armas de fuego, armas que lamentablemente se usan en hechos violentos en las calles, y que hemos transformado en obras que hablan de valores humanos como la unión, el respeto, la tolerancia, la paz, la espiritualidad, el amor, porque creemos que los valores humanos son trascendentales para una gran transformación positiva de nuestras sociedades. Los niños, así como todos, hemos estado expuestos a diferentes problemáticas que se han atenuado con la pandemia. Incluso nosotros también como organización decidimos adelantar el Festival Internacional Art for Change para enviar un gran mensaje de esperanza. Creo que una de las grandes cosas que se han visto afectadas con la pandemia es el ánimo, es la motivación de las personas, y nuestros chicos, por supuesto, que también han estado expuestos a esto. Creemos que el arte es una manera también de educar de manera distinta. Cuando vemos algo visual, cuando lo vemos relacionado a la música, cuando tenemos una propuesta distinta. Hace poco veía cómo creo que en Colombia está un maestro enseñando cosas usando la música y poniendo a cantar a los chicos. Entonces, ¿cómo tenemos que usar nuestra creatividad, nuestra imaginación, incluso ustedes que son maestros y profesores, para llegarle a los chicos y a los jóvenes de maneras distintas que los motiven y que les hagan inspirarse en el aprendizaje formal, pero también en otras cosas que también son vitales para nuestros chicos y que creo que son importantísimas en esos tiempos. Enviarles un saludo muy fuerte, una felicitación también, porque en las manos de ustedes está una gran responsabilidad, que es educar a los chicos, independientemente de que la educación debe partir de la casa. Pero bueno, realmente un gran gusto estar esta mañana, aunque sea de esta manera. Tuvimos algunos inconvenientes tecnológicos que nos impidieron estar en vivo, pero realmente enviarles un saludo muy fraterno, deseándoles lo mejor. Y siempre decimos que si pudimos transformar armas de fuego en obras de arte para dar mensajes positivos, podemos transformar lo que sea. Esta mañana les envío un gran saludo, que tengan unas felices fiestas y muchas gracias por la invitación a esta actividad. Gracias. Muchas gracias a todas las personas participantes en este webinario, Educación, Virtualidad y Pandemia, un reto al cumplimiento de los derechos humanos. Hemos contado con la participación de profesionales y personas que nos han comentado un poco sobre la experiencia, ¿verdad? Y el conocimiento desde el campo de acción. Hemos identificado algunos elementos muy importantes a considerar el día de hoy. La importancia de la educación, ¿verdad? Como una herramienta para desarrollar y potenciar las habilidades, las capacidades de todas las personas. Para que este desarrollo de la educación sea exitoso, debe presentarse en condiciones adecuadas, ¿verdad? Con características específicas, esenciales. Sin embargo, para nadie es un secreto que la pandemia, no solamente a nivel mundial, sino a nivel nacional, ha generado un impacto, ¿verdad? Un gran impacto para todas las personas, un cambio increíble, ¿verdad? En algunos aspectos ha impactado de manera negativa. También así en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Por lo tanto, este es un momento, es un espacio para pensar, reflexionar, ¿verdad? Para generar propuestas, para plantear cambios, y es un gran reto
y no es solamente de una persona o de un sector, sino es de todas las personas de la sociedad, ¿verdad? Debemos involucrar a todas las personas de la comunidad estudiantil, no solamente el personal, sino también, muy importante, las familias, y algo también básico, la visión y la participación de la población estudiantil. Es muy importante tener una participación real de ellos, ¿verdad? Y de sus familias. Los expositores nos han compartido un poco diversas investigaciones que se han realizado, ¿verdad? Donde hemos identificado elementos importantes en el curso lectivo, ¿verdad? Donde se han presentado una serie de situaciones de retos, un proceso muy complejo, ¿verdad? Lleno de incertidumbres. Sin embargo, en toda una crisis, como decía una de las personas participantes, hay una oportunidad. Y ese es el objetivo de estar hoy acá, ¿verdad? Una oportunidad para que involucremos, para que generemos propuestas, como lo indicaba la última persona expositora, ¿verdad? El arte es una gran herramienta que podemos utilizar para generar el cambio. Que el arte también es una manera de educar, ¿verdad? Y que podemos implementar desde las instituciones educativas con toda la población estudiantil. Muy importante conocer la visión, ¿verdad?, de la población estudiantil, cómo ellos han experimentado todo este proceso educativo en un contexto de educación a distancia o combinada, ¿verdad?, por toda la pandemia. Entonces, agradecerles la atención, la participación. Muchísimas gracias a todas las personas que expusieron. A continuación vamos a contar con un espacio para atender algunas de las consultas relacionadas a las temáticas que se han abordado el día de hoy. Sí les indico que las preguntas a los exponentes que participaron a través de un video pregrabado, por favor pueden enviarlas a la dirección electrónica enid.castro.monge@mep.go.cr. Este espacio para atender las consultas estará a cargo de la señora Yasmín Fonseca Parrales. Ella es profesional en psicología, asesora nacional de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, y le doy el espacio. Adelante, doña Yasmín. Muy buenos días a todos, agradeciendo su participación y asistencia a este foro. Hemos estado revisando un poco las preguntas, así mismo como los comentarios que ustedes han hecho a lo largo de todo el foro. Lamentablemente, doña Ana Teresa tuvo que desconectarse, tenía alguna otra actividad que debía atender, y las preguntas iban dirigidas directamente a ella respecto a cómo implementar o cómo desarrollar estrategias que permitieran poder complementar lo que es el interés superior de las personas menores de edad, así como el mejor interés. Desde la Contraloría nos comprometemos a poder hacer llegar estas preguntas a ella y que nos las respondan. En el momento que tendremos esas respuestas, con mucho gusto las haremos llegar. Asimismo, una compañera hacía algunas preguntas respecto a las funciones o la actitud, la posición que ha tomado la CDE respecto a algunos aspectos importantes de niñez y adolescencia, y asimismo le comentamos que le brindaremos respuesta por medio del correo electrónico, ya que son cosas como muy específicas que ella nos está consultando. Asimismo, nos preguntan que cuál ha sido, digamos, que se considera tal vez para doña Susana, que cuál ha sido la posición que ha tomado la Defensoría respecto a aquellas quejas o aquellas inquietudes que han llegado a ellos, cómo es el proceso para brindar respuesta, para atender, qué plazo de tiempo tienen las personas disponibles o deben esperar para recibir esa respuesta. Eso, buenos días, eso depende, ¿verdad? O sea, la Defensoría en este momento, en tiempos de pandemia, habilitó un call center, ¿verdad? Al número 4000-8500, donde todas las personas pueden ingresar a ese número y marcando la opción 1 y 2 le transfiere al departamento de consultas, ¿verdad? Entonces, todas las consultas que las personas hacen inicialmente entran por esa línea, vía correo electrónico, vía carta o personalmente, porque la Defensoría está abierta, ¿verdad? Y atiende igual de 8 a 4 de la tarde. Hay personal que recibe a las personas
de forma presencial, igual con el cumplimiento de protocolos y demás. Solamente se está recibiendo una persona a la vez. No, si llegan, digamos, grupos de 2 o 3 o más, porque nos ha tocado en estos días, en tiempos de pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que estaban en contra de la vacunación y demás, ¿verdad? Han llegado en grupos grandes, pero solamente se recibe a una persona por cubículo por el tema de protocolos. Las consultas inicialmente se atienden en el momento, ¿verdad? O sea, si es una consulta específica de X tema, ¿verdad? Específico, se atiende en el momento y se resuelve en el momento, ¿verdad? Si es por teléfono, si es por correo o si es por carta, ¿verdad? Se le contesta a la persona en un plazo de 2, 3 días, ¿verdad? Dependiendo si es una consulta específica de algún tema. Si es ya una queja, ¿verdad? Que requiere de investigación por parte de la Defensoría, el proceso es que pasa a una dirección de defensa como la que yo represento, ¿verdad? En el tema de derechos violatorios específicos a la población de niños, niñas y adolescentes, en el caso de que sea de algún otro tema, ¿verdad? De salud, por ejemplo, pasa al área de calidad de vida y así sucesivamente, ¿verdad? En las diferentes direcciones que conforman la institución y ahí se hace un proceso de investigación y depende del caso específico como tal, el tiempo que demora, ¿verdad? En atenderse o resolver, porque lo primero que hacemos es pedirle un informe a la administración activa, ¿verdad? La institución que está denunciando, la institución pública que está denunciando, y en razón del informe que se recibe, se hace un análisis y se determina, ¿verdad?, qué hechos violatorios realmente están pasando en el proceso, si es que efectivamente hay alguna situación que evidenciar, ¿verdad? Y finalmente se emiten las recomendaciones si estas son atinentes o necesarias a la investigación, ¿verdad? Si no, se resuelve, ¿verdad? Con lo que se tenga, ¿verdad? Eso depende del tema en específico, pero en general, digamos, los plazos que tiene la Ley General de la Administración Pública y la Ley de la Defensoría para nosotros es hasta 2 meses para la resolución inicial, ¿verdad? Para la respuesta inicial. Ya después de eso, lo que dure la investigación, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos casos de infraestructura, ¿verdad? Como les indicaba anteriormente, en el caso del tema de MEP, de la DIE, que muchos son por falta de presupuesto, ¿verdad? Que esos casos van a durar muchísimos años, ¿verdad? Porque no cuenta el Ministerio de Educación con el presupuesto para resolver X o cual necesidad de centro educativo, ¿verdad? Entonces, eso depende de cada caso específico, el plazo que va a demorar en el trámite de la investigación. Muchas gracias, doña Susana, muy amable. Hasta el momento no tenemos más consultas ni más preguntas para las exponentes. Entonces, en este momento te devuelvo el pase, Denis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yasmín, por su participación. Agradecemos muy especialmente a todas las personas expositoras el poder compartir con nosotros parte de sus experiencias y sus conocimientos, ¿verdad?, que han enriquecido el día de hoy la temática abordada. Asimismo, agradecemos profundamente a todas las personas asistentes. Agradecemos mucho la participación, la atención y todas las consultas planteadas por ustedes. Se espera que los temas abordados el día de hoy sean de gran utilidad para el trabajo profesional que ustedes realizan día a día desde los centros educativos. Muy buenos días.